Bien, chicas y chicos. El día de hoy, como tema número 4, vamos a aprender la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Según nos dice, la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional de derechos humanos que se centra en los derechos de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, ¿no? Nos dice que según 54 artículos que componen la convención, recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de toda la infancia. Nos dice también que su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes, ¿no? En este caso, como los padres y madres, ¿no? Que mayormente son los que se encargan del cuidado del menor. ¿Ya, chicos? También nos dice profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas, ¿ya? También nos indica que en el Comité de los Derechos del Niño es un órgano de vigilancia de la Convención y está formado por 18 expertos en derechos de la infancia, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. ¿Ya, chicos? Nos dice que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos. El protocolo relativo, ¿ya? Que nos indica a la venta y la prostitución infantil, ¿no? Que mayormente se escucha, quizá no aquí mucho, pero en otros países sí, ¿no? Entonces es muy importante este protocolo, ¿no? También nos dice el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría decir que es algo muy peligroso. ¿Ya, chicos? Entonces, continuando con la explicación de la clase, también tenemos aquí el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? También nos dice que en 1959 las Naciones Unidas aprobó una declaración de los derechos del niño que incluía 10 principios. Pero en este caso, como no era suficiente para proteger los derechos del niño o del infante, ¿ya? Porque legalmente esta declaración no tenía carácter obligatorio, ¿no? Por eso, en 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una convención de los derechos del niño. ¿Ya, chicos? Y aquí también nos dice, ¿no? Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones se logró aprobar el texto, ¿no? A final de la Convención de los Derechos Humanos. El día 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países de la ratificación. Entonces, nos dice que finalmente la Convención de los Derechos del Niño entró en vigor en 1990, después de ser firmada y ratificada por los primeros 20 países, entre ellos España. Así que cada 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia y también, seguido ello, se recuerda la población de la Convención de los Derechos del Niño, de los cuales aquí tenemos algunos, ¿no? Los principales, se podría decir, ¿no? Entonces, nos dice
La no discriminación, porque todos los niños y niñas tienen el mismo derecho, ¿no? No importa su color de piel, su religión, su procedencia o las ideas de los padres, ¿no? Todo niño tiene que ser respetado y también respetada su cultura, ¿ya? Interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a un niño o niña se tiene que tener en cuenta que es lo mejor en su caso, ¿no? Y también el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Nos dice que todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y alcanzar su máximo potencial en la vida, ¿ya? Finalmente, la participación infantil. Nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser consultados sobre las situaciones que les afectan y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. ¿Ya, chicos? También nos dice que la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado, ¿no? En este caso de derechos humanos, más ratificado de la historia, ¿no? Y que los estados que la han retirado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Entonces, en este caso, el día de hoy, nosotros hemos aprendido un poquito más del tema de los derechos del niño, ¿no? Y en este caso, ¿cuántas revisiones tuvo que pasar? ¿Cuántas personas la tuvieron que aprobar? ¿Y cuántos países también para que ustedes tengan derecho? Muy bien.